Fantástica 92.1 presenta Psicología que Transforma, un espacio creado para construir el desarrollo integral de nuestra comunidad. Con los profesionales especializados en psicología clínica. Fantástica 92.1 revoluciona tu vida y el día de hoy aportará a tu salud mental. Nuestra misión es generar espacios de bienestar. Bienvenidos a Psicología que Transforma. Bueno, el momento ya es oportuno entonces para dar la cordial bienvenida a la doctora Pamela Orozco Mendoza. Está lista para la conferencia de esta mañana y por supuesto también para responder las inquietudes de nuestra audiencia en toda la zona central de nuestro país, Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo. Le sumamos a los oyentes que nos escuchan a través de la aplicación que es completamente gratuita, a quienes siguen nuestra señal a través del Face, a través de la página de fantástica92.1.com. Bueno, todos esos detalles ahora mismo en este espacio de Narrativa Ecuador, siempre por la Fantástica 92.1. Doctora, muy buenos días, bienvenida una vez más. Buenos días, doctora H, muy buenos días también a todas las familias que han estado muy atentas de esta programación especial de Narrativa Ecuador, que hemos construido con mucho cariño para todos ustedes y también con mucha responsabilidad, ética y conocimiento también. Para esta ocasión, para este encuentro, a mí me gustaría compartir con las familias ecuatorianas algunas recomendaciones basadas en una nueva situación, en una nueva realidad que es parte de muchos hogares y de muchas familias ecuatorianas, que tiene que ver con la escuela dentro de casa. Y claro, esta escuela dentro de casa se ha convertido en uno de los mayores retos para la parentalidad de los ecuatorianos y de muchas otras familias alrededor del mundo. Pues por supuesto, tenemos que tomar en cuenta que en nuestra cultura este no ha sido un tema que se ha trabajado, que se ha puesto en juego en alguna ocasión, ¿no? Tal vez tal vez lo más cercano que podía pasar frente a una escuela dentro de casa era en los periodos de feriados largos, que tal vez en algunas instituciones enviaban algún tipo de tareas a los niños, a los chicos, y entonces, claro, tenían que un poco mezclar el tema de las actividades escolares con las actividades familiares o de algún tipo de feriado y nada más. Y entonces entendemos en narrativa que esta situación de la escuela en casa es realmente un reto muy importante frente al cual necesitamos construir estrategias específicas muy claras y muy concretas también. Entonces yo quisiera compartirles el día de hoy seis estrategias, 6 ideas, 6 temas en los que podemos ir trabajando de forma continua como familias. Y la primera tiene que ver con establecer reglas dentro del hogar. Muchas veces en narrativa hemos topado este tema porque parte de amar también implica poner reglas en casa. Parte de cuidar, de proteger, de demostrar el cariño implica también poner reglas en casa. Y entonces para papá y para mamá, quienes tal vez nos escuchan desde hace ya más de un año en nuestro programa Psicología que Transforma, escucharán constantemente que nosotros hacemos referencia a poner reglas. Tal vez otras familias que se están uniendo últimamente, tal vez no sabrán cómo poner reglas, y entonces les voy a explicar cómo es este proceso, porque realmente es un proceso que requiere primero de el diálogo entre papá y mamá. Es decir, requiere del diálogo entre los adultos, que papi y mami puedan dialogar primero acerca de cuáles son los valores familiares. Es muy importante que papá y mamá puedan dialogar, puedan escribir, puedan pensar acerca de cuáles son los valores familiares. Y los valores familiares son valores. Es más, hasta podemos hacer uso de las plataformas digitales y buscar cuáles son los valores. Y entonces leerlos, entenderlos y también reconocer que para cada persona el valor puede significar algo distinto. Podemos encontrar una lista extensa de valores, desde la honestidad, la sinceridad, el amor, el cariño, el respeto, la colaboración, la paciencia. Y claro, eso nos puede ayudar a tener ciertas ideas. Y después de que papá y mamá dicen, bueno, estos son los valores que parece que tenemos en casa, es importante que hagan una definición
clara de esos valores en su familia. ¿Por qué? Porque para muchas personas la sinceridad implica ciertas acciones, ciertos pensamientos. Para otras personas va a implicar algo completamente diferente. Para algunas familias el amor va a implicar algo, para otras va a implicar otra cosa. El respeto igual, la responsabilidad igual. Y es importante, y este es un concepto psicológico que se utiliza mucho y que es muy valioso dentro de cualquier dinámica de intervención, que tiene que ver con acordar significados, es decir, ponerse de acuerdo en el significado. Y pensemos en que muchos de los conflictos en familia o en pareja tienen que ver con los desacuerdos, con no entender bien qué me quería decir el otro, y entonces poner en juego esta recomendación también es muy importante para varias temáticas, para resolver varios retos, que tiene que ver con acordar significados, es decir, que los dos estemos de acuerdo en que colaboración implica esto, que amor implica esta otra cosa, que apoyo implica este otro tema. Y entonces es importante ahí que papá y mamá puedan dialogar sobre esto. Se recomienda que en casa, en familia, se tengan máximo 4 valores que puedan ser reconocidos, que sean los más importantes. Por supuesto que esto no excluye que la familia ponga en juego otros valores. Sin embargo, sí tenemos que reconocer que en familia hay unos valores que tienen mucho más peso, que son más importantes al momento de filtrar las decisiones que vamos a tomar, ¿no? Y entonces, por supuesto que los adultos son los encargados, los responsables y los mejores para esta tarea. Por supuesto, cuando se tienen hijos grandes en la adolescencia o niños que están ya en el último año de la escuelita, también dependiendo de cómo los niños y los adolescentes puedan conectarse con este espacio, papi y mami también les pueden pedir ciertas opiniones a los hijos y a las hijas, porque de esa forma ellos también se sienten incluidos en esta concepción de qué son los valores, y es mucho más fácil para que estos puedan ser cumplidos a futuro. Entonces, en ocasiones sí es importante pedir la opinión. Muchas veces, hasta con los niños pequeños, se puede pedir su opinión, siempre filtrando, siempre pidiendo una aclaración. Porque recordemos que cuando somos más chiquitos estamos empezando a elaborar, estamos empezando a tener un pensamiento más reflexivo, más abstracto, y entonces a veces los niños más chiquitos pueden decir cosas súper puntuales, como amor significa darnos abrazos. Y entonces papá, mamá pueden definir a eso como expresiones físicas de amor, por ejemplo. Entonces, por supuesto que la tarea de papá y de mamá, al incluirles a los hijos, también incluye un reto para entender lo que ellos quieren decir, para también transformarlo en palabras que sean entendidas para toda la familia. Más, como les digo, también puede traer muchos beneficios, y es que los niños son parte de la creación, de la construcción de los valores familiares, y entonces es mucho más fácil al momento de que ellos puedan cumplir con estas reglas. Una vez que hacemos este diálogo previo con papá, con mamá, con los hijos, y ya sabemos cuáles son los valores familiares y la definición, el concepto, el significado de cada uno para esa familia en específico, entonces el mensaje para los hijos es: bueno, estos son nuestros valores familiares y son nuestras reglas. Y entonces, si la colaboración implicaba ayudarnos, acompañarnos en las tareas del hogar, por ejemplo, entonces esta es una regla que debemos de cumplir. Una recomendación para la construcción de valores es que tienen que ser de temas generales, de temas a nivel relacional. Si yo pongo que colaboración es lavar los platos, levantar, por ejemplo, tender la cama, levantar los platos de la mesa, entonces esos valores van a ser mucho más difíciles de entender, porque van a tener muchos mini conceptos que en realidad no son conceptos, sino son tareas específicas. Entonces, lo ideal es que, por ejemplo, hablemos de colaboración como ayudarnos, apoyarle cuando el otro lo necesite. Tal vez en algunos temas sí se puede especificar cómo apoyarse, por ejemplo, en las tareas escolares, o apoyarse al momento de realizar los alimentos, pero intentar siempre que sean temas generales, no tan específicos, porque ese es uno de las dificultades cuando papá y mamá intentan poner reglas en casa, que las reglas son
sobre acciones y no sobre valores, y ahí es más difícil para los niños y los adolescentes cumplir. Cuando tenemos reglas a nivel de acciones, como tender la cama, llegar a una hora, dormirse a otra, hay demasiadas reglas que los niños no se pueden acostumbrar tanto a eso y muchas veces no entienden por qué está la regla. Entonces le preguntan, mami, papi, ¿por qué hay esta regla? Y papi y mami dice, porque sí. Y entonces esa concepción y esa respuesta no les ayuda a los niños realmente a generar un proceso de reflexión. Lo que sí les ayuda es hablarles a partir de valores. Porque por supuesto los valores implican algo importante para la familia. Muchas veces implican también que en todos los valores está como atravesado el amor realmente. Y entonces eso ya es algo más profundo. Se trata de colaborar con la familia, se trata de ayudarnos, de apoyarnos cuando el otro lo necesite. Y ese es un tema más profundo para explicarles a los niños, mira, es momento de colaborar, por ejemplo, en los quehaceres del hogar, porque de esta forma apoyamos, por ejemplo, a mami, que tal vez socialmente ha sido muchas veces las mujeres quienes se han encargado de las tareas del hogar. O tal vez hay en otros hogares en donde ha sido papi. Y entonces podemos explicarles que es una forma de apoyar a quien lo necesita, que es papi, para que no se canse mucho, o es mami, para que no se canse mucho, y así nos apoyamos todos como familia. Y entonces realmente eso les ayuda mucho más a los niños para que puedan cumplir las reglas. Ahora, cuando ya se empiecen a plantear las reglas dentro de casa, es decir, papá y mamá tienen la tarea también de recordarles constantemente. Es decir, en el día, en la tarde, es bueno. Recuerden que nuestros valores son el respeto, la colaboración, la sinceridad, el amor. Estos son nuestros respetos y estos son nuestros valores y hay que cumplirlos. Y entonces, claro, en el día a día, primero yo anticipo y segundo persisto también, ¿no? Y por ejemplo, llega el momento de hacer las tareas y entonces ahí puedo recordar, recuerden o recuerda, si es solo una persona, que nosotros tenemos estos valores, estas son nuestras reglas, es la colaboración, es el respeto. Y entonces es una forma así de repetir, y no crean papis o mamis que van a ser cansones con repetir las reglas, para nada. Los niños y adolescentes necesitamos eso de papi y de mami, necesitamos que papi y mami nos recuerden constantemente, de una forma cálida por supuesto, sobre estas reglas, porque es algo nuevo para nosotros. Imaginémonos que es como aprender un nuevo idioma. Cuando intentamos aprender un nuevo idioma, con escuchar una vez o leer una vez una palabra no vamos a aprenderla. Necesitamos repasarla, necesitamos entenderla, necesitamos tal vez escucharla varias veces, escucharla en canciones, en historias, etcétera, porque eso es lo que nos permite realmente comprender eso y hacerlo parte de nuestro lenguaje. Entonces imaginémonos que el tema de las reglas también es un lenguaje nuevo para muchas familias y es importante también ser cálidos en este sentido. Entonces la primera recomendación tiene que ver con todo esto que les he explicado acerca de poner reglas. Mi segunda recomendación tiene que ver con monitorearnos. Imaginémonos que nosotros nos vamos a poner frente a un espejo imaginariamente y vamos a vernos cómo estamos. Esto es muy importante por varias razones. Cuando papi y mami empezamos a poner reglas, y esto nos ha pasado en varios procesos terapéuticos, papi y mami esperan que cuando ya ponen reglas, al siguiente día todas se cumplan y de manera funcional y al 100%. Y esta es una expectativa irreal. Esto realmente no va a pasar. Entonces, papi y mami a veces se pueden frustrar. Es lógico, por supuesto, es normal. Más si es importante que entendamos algo. Los niños y las niñas son expertos en leer nuestro lenguaje no verbal, nuestro lenguaje corporal, lo que expresamos con nuestras caras, con nuestro tono de voz, con nuestra expresión corporal. Y entonces, como les he hablado en algún programa también, la comunicación tiene como dos niveles, digamos que son dos elementos, parte de la comunicación. Lo que yo digo y también el cómo lo digo y el cómo lo expreso. Y entonces cuando yo a mi niño intento introducirle en este mundo de las reglas, y tal vez yo ya me frustro porque no está cumpliendo, y entonces desde la frustración le digo, pero ya tienes que cumplir porque este es el respeto y esta es la colaboración. Y entonces, claro, cuando ya mi frustración es la que está haciendo mi filtro, mi frustración, mi enojo, tal vez mi tristeza. Hay muchos papás que me dicen, me siento triste porque no está cumpliendo y ya no sé cómo decirle. Entonces todas estas emociones
que sentimos, por supuesto que son lógicas y normales, y no les decimos que no las sientan, por supuesto que son lógicas, está bien, no pasa nada, más ahí papi y mami tienen que hacer también un proceso, como les decía, de mirarse al espejo. Así es el monitoreo. Es como yo me veo al espejo y digo, me noto molesto, o sea, ya me noto rara. Entonces ahí es mejor dejar de persistir. Ahí es mejor tomar distancia. Ahí es mejor darse un respiro, darse una vueltita por la casa, respirar, tal vez pedirle ayuda a la pareja. Bueno, ahorita no me siento bien, entonces no voy a persistir si me siento mal, porque si yo me siento mal y persisto, lo único que voy a lograr es que a mi niño o a mi niña el mensaje le llegue desde mi malestar. Y entonces ya no les va a gustar cumplir las reglas, porque cuando papi y mami tienen que hablar de las reglas, se ponen enojados y se ponen con esas caras feas, y entonces son cosas que los niños nos dicen en consulta. Es que cuando mis papis hablan de las reglas ya se ponen raros, y ya se ponen enojados, y ya se ponen molestos. Y a mí no me gusta, y entonces es lógico que a los niños no les guste eso, pero no tiene que ver tanto por el tema de las reglas, tiene que ver por la forma en cómo papi y mami persisten. Entonces, esta es una segunda recomendación, que es mirarnos al espejo y ver cómo estamos, y si ya nos estamos sintiendo frustrados, estresados, molestos, es mejor evitarlo. Es mejor ya no persistir, tomar un descanso, y después de un tiempo, cuando ya me sienta más tranquilo, más tranquila, más en calma, ahí sí volver para repetir el tema. Ahí sí volver para explicarle cálidamente, porque es importante que colaboremos, a qué responde estos valores que estamos teniendo en casa. Y de esta forma, entonces, podemos también tener una relación mucho más armónica como familia, por supuesto. Por otro lado, también tenemos una tercera recomendación que tiene que ver con reconocer cuando sí se cumple la regla. Entonces pensemos en que los niños están en este proceso, más los niños, los adolescentes tal vez ya puedan entender más, ¿no? Me parece que ya estoy cumpliendo la regla, o bueno, sí voy a colaborar. Me dijeron que ayudar en las tareas es colaborar, entonces ahorita voy a colaborar en casa. Más desde los más chiquitos es importante que igual papi y mami nos ayuden a entender que esto que estamos haciendo es colaborar. Entonces puede ser que los niños tal vez durante el juego le dicen, mami, yo te ayudo a levantar los platos. Genial, entonces ahí es momento de que papi o mami digan, wow, Pepito, Pepita, gracias. En este momento estás cumpliendo con la regla de la colaboración. En este momento estás cumpliendo con la regla del respeto. Y entonces, claro, ahí los niños se sienten valorados. En ese sentido, los niños se van a sentir valorados, y eso es genial, porque esa valoración, por más chiquita que sea, eso es lo que a los niños les motiva a seguir cumpliendo con las reglas. Porque entonces yo hago algo bueno, algo lindo en casa, que no tiene necesariamente con llegar con un trofeo o un resultado de 10 sobre 10. Es una acción que yo estoy haciendo en casa, y papi y mami me felicitan, y papi y mami me agradecen, y papi y mami me reconocen. Y entonces eso ayuda muchísimo para que los niños puedan ejercer con mayor continuidad, que los niños puedan engancharse mucho más con el tema de cumplir las reglas. Y entonces esto también es muy importante, reconocer cada acción que ellos están haciendo también con un valor. Puede ser que antes alguna acción que los niños hacían no estaba relacionada con algún valor, listo, está bien, no pasa nada. Pero si papi y mami dice, bueno, esto que él está haciendo, esto que ella está haciendo, sí es parte del respeto, entonces decírselo. Mire, en este momento, de la forma en que ustedes le traten a sus hijos, esto es respeto, gracias, lo estás haciendo muy bien, genial. Y entonces estas frases que nosotros les decimos a los niños tienen mucho sentido en su vida, porque recordemos que esto de recibir reconocimiento, de que nos digan algo bueno que estamos haciendo, es parte de recibir amor incondicional también. Y por supuesto que es genial para los niños, y más en estos momentos en los que estamos viviendo una situación también tensionante. Esa era una tercera recomendación. Una cuarta recomendación que les quisiera dar tiene que ver con establecer rutinas. Este reto de tener escuelas en casas va a implicar establecer rutinas, por supuesto.
Y yo entiendo que para muchas familias este tema de la escuela en casa ha sido muy difícil. Nos han escrito en varias entrevistas en las que hemos estado, también a nivel interno nos han escrito y nos han dicho es que mandan muchos deberes los profesores y es muy difícil ponerse al mismo ritmo porque nosotros no somos maestros y no tenemos las estrategias que ellos tenían y es difícil porque además tengo teletrabajo y por supuesto que Narrativa entiende completamente que esta es una situación difícil para las familias, por supuesto que sí. En este sentido, nosotros creemos muy importante que primero entendamos algo. En este contexto actual, es completamente lógico que nuestros hijos y nuestras hijas sientan malestar. Es decir, tenemos que entender también que los más pequeños de casa también son personas con emociones que van a sentir malestar. No podemos creer que, bueno, es que ellos deben sentir que están de vacaciones y deben estar felices. Para nada. Hay niños con los que en consulta hemos dialogado, que son niños desde los 5 años y casi todos nos dicen sí, es que yo extraño la escuela. Y muchas veces, claro, tal vez algunas materias que les gustaban extrañan, más otros niños extrañan los juegos, extrañan esos espacios en los que compartían con otros niños. Entonces, imaginémonos que para ellos también esta situación es difícil y creo que esa es una de las primeras ideas que tenemos que interiorizar nosotros como papás y mamás, porque eso es lo que nos va a permitir entender también a nuestros hijos. Eso es ser empático. Tal vez nosotros no somos niños, entonces no podemos entenderlos desde ahí, más podemos entender que a ellos les hace falta también cierta interacción con los otros y es muy importante que ahí papi y mami entendamos que a nuestros hijos también les puede costar, también puede ser difícil para ellos esta época. ¿Y eso en qué nos ayuda? Realmente nos ayuda a entender mucho más cuando tengamos estas expresiones de malestar de nuestros niños y niñas. Es decir, no es que ellos expresan el malestar porque sí, o porque quieren hacer un berrincho, porque nos quieren molestar o porque están de caprichosos, sino que en serio ellos están sintiendo malestar y entonces ese malestar necesita expresarse de alguna forma. Y frente a eso, entonces lo ideal es que papi y mami puedan preguntarles a los hijos y cómo se sienten y qué emociones sienten. Y tal vez extrañan la escuelita y que extrañan de la escuelita y tal vez hayan cosas que ellos digan, bueno, extraño jugar y tal vez papi y mami puedan hacer un juego en algún momento de la semana con mucha intención de que nuestros hijos ya no extrañen tanto esos momentos, que por supuesto es lógico que lo van a extrañar, más que ese malestar no siga acumulándose. Y entonces es muy importante, como les planteaba, entender primero esto. Una vez que lo entendemos, también hay otra idea que es muy importante que podamos reflexionar. Pensemos en que antes, cuando los niños pasaban en casa todo el día, era siempre significado de vacaciones. Especialmente para los más chiquitos, que eran quienes, a pesar de los feriados, tal vez no tenían casi nada de tareas. Entonces pensemos que el cerebrito de los seres humanos siempre se estructura. Entonces, para los niños, así como para muchos adolescentes, estar en casa es sinónimo de vacaciones. Y es sinónimo de no tener tal vez muchos horarios o tener distintas horas de despertarse, de dormirse, de hacer actividades. Y entonces esto también puede dificultar mucho la escuela en casa para muchas familias. Porque los niños, digamos que ya tienen como un chip integrado en su cabecita que les dice, bueno, estar en casa es estar en vacaciones. Y entonces es muy importante que papi y mami nos tomemos el tiempo de hablar con nuestros hijos, igual, las veces que sean necesarias para ellos. Las veces que sean necesarias para explicarles que no son vacaciones, que la escuela ahora se ha trasladado a casa. Y entonces, que es importante que ellos puedan entender esta diferencia, que por supuesto va a costar, no va a ser tan fácil al inicio, va a costar, mas no es imposible. Y explicarles esto también necesita acompañarse de algo de estructura. Y ahí es cuando viene esta recomendación que yo les planteaba, que son las rutinas. Necesitamos plantearles a nuestros hijos rutinas más claras. Una recomendación que es así de concreta es generar un cronograma. Por supuesto que entendemos que cada familia tiene variables distintas. Habrán papás que todavía tengan que trabajar fuera de casa porque sus negocios o sus empresas o sus funciones son innecesarias en esta época y entonces no van a poder estar en casa. Por supuesto que entendemos que habrán personas que tengan teletrabajo todo el día. Entonces sí, por supuesto que hay muchas variables, más estas ideas que nosotros les damos, ustedes deben irlas adaptando a sus variables. Entonces entendamos que
es importante construir un cronograma con un tiempo en el que él o ella se puede despertar, en qué hora más o menos se va a tener el desayuno. Tampoco podemos ser muy estrictos, no, ese no es el objetivo. Podemos poner, por ejemplo, entre las 9 y 9:30 nos despertamos, entre las 9:30 y las 10 desayunamos. O si los niños tienen clases, entonces obviamente clases virtuales, tendrán que despertarse mucho antes, ¿no? Y poner este cronograma, hacerlo también algo lúdico con los niños, ponerles dibujitos, stickers, compartir con ellos y explicarles que esto es escuela en casa. Y tener un cronograma, eso implica tener una rutina, porque entonces ya sé que todos los días me voy a despertar a tal hora y voy a hacer los deberes a tal hora y voy a compartir a tal hora, y entonces eso les ayuda a estructurarse, eso les ayuda a tener una rutina y les va a ayudar a muchos papitos también a tener mayores estrategias y mayor control de esta escuela en casa, que como hemos visto, según las últimas disposiciones, el año lectivo se va a terminar dentro de casa. Es decir, los niños no van a regresar a la escuela, y entonces, claro que para los papis esta puede ser una noticia que traiga muchas emociones y tal vez muchas relacionadas al malestar de ¿y ahora cómo vamos a ayudarles a nuestros hijos? Entonces es importante que empecemos a construir estrategias adaptándonos a las nuevas medidas y a las disposiciones estatales que tienen que ver con construir rutinas, construir un cronograma, por supuesto adaptándonos a las variables de cada familia. Si tal vez hay algún papá que tenga que salir, que sea el otro papá o mamá quien pueda ayudarle al hijo o a la hija a cumplir las rutinas. Si los dos papás tienen que salir y tal vez tenemos algún primo, algún abuelito, alguien que nos pueda colaborar, sería genial. Sin embargo, pensemos también que los niños y las niñas tienen a dos figuras de autoridad claras, que son papá y mamá. Y entonces por eso es que a papá y a mamá los niños digamos que les hacen caso en casi todo. En cambio, los abuelitos no son papá y mamá y tienen otras funciones con los niños, y entonces a veces los abuelitos pueden ser mucho más cálidos y no aplicar tanto las reglas, porque así está estructurado el sistema, realmente, ¿no? Entonces esto ya va a depender mucho de cada familia, de cómo lo vayan estructurando. Recuerden también que si presentan muchas dificultades y mucho malestar, también pueden buscar asesoría psicológica para sus familias. Entonces este también es un tema para dejar en claro. Y las dos últimas recomendaciones van juntas. La una tiene que ver con entender que podemos colaborar en familia. Entender que las familias que tenemos niños, niñas en casa, estamos viviendo este reto de escuela en casa como un reto nuevo, completamente nuevo y difícil también. Y entonces también podemos pedir la ayuda, pedir la colaboración de los adultos de casa o tal vez de los hijos mayores. Más recordemos que es pedir la colaboración. No es que ellos se hagan cargo completamente de todas las actividades, porque también recordemos que papá y mamá, como yo les decía, son las figuras de autoridad, y son papá y mamá además quienes deben ayudarles a cumplir a sus hijos con estas tareas. No son los hermanos mayores. Los hermanos mayores pueden apoyar y pueden colaborar, más los responsables completamente de todo este proceso son papá y mamá. Entonces, pensemos también en alternativas, en cómo podemos colaborar en conjunto en familia para que estas escuelas en casa puedan tener un resultado adecuado para cada familia. Tal vez no completamente eficiente porque es un tema nuevo del cual antes no hemos tenido experiencia, entonces es lógico que podamos equivocarnos, más está bien, los seres humanos nos equivocamos, es parte de aprender y de crecer. Y la última recomendación tiene que ver con ser flexibles y ser creativos. Pensemos en que los niños están intentando aprender varios temas que tal vez son difíciles para ellos, tal vez varios temas que son completamente nuevos. Para los más chiquitos, las temáticas que estén aprendiendo se pueden ir poniendo en juego a través de la creatividad, como yo les planteaba. Y entonces tal vez si están aprendiendo a sumar, cuando estén tal vez cocinando o estén haciendo alguna actividad, pueden los papis utilizar ejemplos del día a día para explicarles ese tema que ellos estaban aprendiendo. Tal vez no se van a demorar 2-3 horas en hacerlo, más hacerlo mediante el juego les puede ayudar a los niños a estar más activos con el tema y también motivarles a que ellos sigan aprendiendo y sigan poniendo ejemplos y sigan preguntando. Con los más grandecitos, por supuesto que vamos a tener ya temáticas más difíciles, por ejemplo, especialmente a nivel de colegio, ¿no es cierto? Que hay temas, especialmente con las matemáticas, las química, que son materias que requieren de varios temas que, claro, los papis y las mamis, aunque hayan pasado por el colegio, tal vez ya no nos acordamos de esas temáticas. Entonces ahí es momento de también ser creativo y ser flexible.
si ustedes tienen el contacto del profe o de la profe del colegio, o tienen acceso a la plataforma y tienen alguna opción de dudas, preguntas, algún foro de discusión, ahí planteen que está siendo difícil entender un tema, para que también ustedes puedan entender que se puede colaborar entre padres y maestros. O sea, esta es una estrategia que no es nueva. Siempre padres y maestros han podido colaborar, y más ahora. Pensemos en que es momento de colaborar. Porque claro, papi y mami pueden buscar en internet algo que les ayude a los hijos, más también es importante tener el filtro del maestro y de la maestra, que sepa que ese conocimiento es adecuado para los chicos. Y entonces, como papás o como mamás, o como los propios adolescentes, pueden intentar plantear en estos foros de discusión, o a través de un chat, o a través de alguna forma de comunicación con el profesor o profesora, que el tema no se está entendiendo, que no están entendiendo bien el tema, y que por favor necesitan un tema extra o una clase tal vez más explicada, o ejemplos, o un video, o alguna plataforma a los que ellos puedan acceder, o algún anexo, algún documento extra. Y entonces ahí estamos también siendo flexibles, porque lógicamente como maestros también, los maestros están intentando traspasar todas sus clases presenciales a clases virtuales, y muchas veces eso implica tener mayor material. Más por supuesto, como entendemos, este tema es nuevo para papás, este tema es nuevo para los hijos, este tema es nuevo para los docentes. Entonces, esta idea también es muy importante, porque nosotros creemos que para movilizar el afecto en estas temáticas, en esta relación con los docentes, es importante también entender esto, es ser empáticos. Y como les digo, muchas veces dicen ser empático es ponerse en el zapato del otro. Y no es tanto así esta definición, porque yo como papá no puedo ponerme en el zapato del profe si nunca fui profe, ¿no es cierto? Más ser empático implica entenderle al otro como un ser humano, y entonces entendamos que para papi y mami es difícil enseñarles a los hijos dentro de casa, que para los docentes es difícil hacer clases y enviar material y revisar tareas cuando no están presencialmente con sus alumnos, y para los alumnos es difícil aprender cuando están solos en casa y aprender de una forma autodidacta. Entonces, entender que es difícil para cada uno nos puede también ayudar a ser un poco más comprensivos con los demás. Y claro, eso no implica ser condescendientes. Por supuesto que papi y mami tienen que ayudarles a los hijos, por supuesto que los hijos van a tener que aprender de alguna forma, y por supuesto que los profes están ahí para ayudarnos. Más vamos a entendernos, y de esa forma podemos movilizar el afecto, de esa forma podemos ser cálidos también en los pedidos que hacemos, ya no tanto frustrarnos, porque también recordemos que frustrarnos, criticarnos, juzgarnos, exigirnos mutuamente no nos ayuda ni a quienes lo hacemos ni a quienes lo recibimos, porque estamos viviendo en una época que en sí misma ya tiene muchos niveles de estrés y de tensión elevados, y entonces no es necesario elevar más la tensión o tener mayores niveles de malestar. Por supuesto que si estamos reconociendo que eso nos está pasando, es momento de buscar estrategias para manejar nuestras emociones, y por supuesto también, si es necesario, buscar ayuda profesional. Entonces, estas han sido las recomendaciones que yo les he querido compartir en esta mañana a papitos, a mamitas, y también a todos los docentes que puedan tal vez utilizar igual estas estrategias dentro de sus propios espacios educativos, por supuesto, como poner ciertas reglas, por ejemplo, al momento de tener clases virtuales, y por supuesto vamos a tener que ir adaptando a cada contexto, más es posible realizar este reto en casa. ¿Por qué es posible? Porque los seres humanos somos muy recursivos, completamente recursivos. Entonces, esta es una idea también para ir terminando. Los seres humanos somos completamente recursivos, tenemos muchas habilidades, muchas cualidades y muchas fortalezas, y muchas veces que tenemos estos retos que antes nunca jamás los habíamos vivido, es cuando esas habilidades y esa recursividad de los seres humanos se tiene que poner en juego sí o sí para lograr un objetivo. Y entonces pensemos en que va a ser difícil, por supuesto, no va a ser fácil, va a costar, por supuesto, tal vez genere malestar, claro que sí, más el malestar es normal, hay que aprender a manejarlo, y lo más importante es que entendamos y que nos podamos entender entre todos y apoyar juntos, porque ahora es cuando más necesitamos colaborar entre padres y docentes para lograr que los beneficiarios de la educación puedan realmente aprovechar al máximo desde las dinámicas que actualmente estamos viviendo, ¿sí? Entonces, este es el mensaje final que les quiero compartir a ustedes. Les envío un abrazo muy cálido desde Narrativa Ecuador para todas las familias, y también les recuerdo que si necesitan apoyo psicológico debido a la situación, si sienten que todos estos
retos los están desbordando, no duden en buscar ayuda. Narrativa está para ustedes, con mucho cariño, con mucha ética, con mucho profesionalismo y también con muchos conocimientos. Así que les envío, como les decía, un saludo muy fraterno, doctor H, y esperamos vernos el día de mañana.